Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Unidos, démosle gracias a Dios, a todos los que tenemos el privilegio de su misericordia, de su paciencia, al hacernos participantes de todas las riquezas cotidianas desde temprano, a todos los que venimos a buscarle con un corazón contrito y humillado, a todos los que venimos con hambre y con sed de justicia, a todos los que venimos con temor y temblor delante de Él, a todos los que venimos con una esperanza de la promesa divina de la vida eterna, porque para ellos, para estos, para nosotros, los que tenemos este fruto, son las riquezas y las bendiciones. Una de las muchas es este bendito pan de vida que a los que venimos a escuchar y a ponerlo por obra es un alimento que nos da crecimiento, que nos mantiene firme y nos mantiene con una verdad para no ser engañados por la astucia y por el engaño de Satanás. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le he pedido a Dios en este día, antes de empezar esta bendita obra, que me permita el privilegio de ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, que me permita hablar con denuedo su bendita palabra, que me permita hablar la verdad, también sabiendo que para poderle pedir esto a Dios, debo de venir delante de Dios con una conciencia limpia, guardando el pacto del ministerio que me ha encomendado. También le he pedido a Dios porque Él escucha a los santos, escucha a su pueblo, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados por Dios y por Cristo el día de mañana para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, para que dé un fruto de vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra. Así que continuemos con la enseñanza número 13 en el Antiguo Testamento, en este libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Hermano y hermana, ayer Dios nos permitió la enseñanza de cuando Dios le habla personalmente a alguien que Dios ha llamado y ha escogido y ha consagrado su vida. Y el amor de Dios y el conocimiento y lo que nos revela proféticamente para temer. Lo que Dios le dijo a Samuel una vez que por primera vez Samuel escuchó su voz fue la maldición que Dios había resuelto para Elí, para Ofni y Fines. Y una vez que el sacerdote Elí le dijo al joven Samuel que le declarara todo lo que Dios le había dicho y que no le ocultase nada, entonces Samuel se lo dijo y Elí, como lo vimos ayer ya en la enseñanza, dijo, hágase, Él es Dios, hágase como Él dijo, que ya vimos la enseñanza. Entonces proseguimos con ese versículo 19. Y dice en el versículo 19, Samuel siguió creciendo y Jehová estaba con él
y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Muy importante, bendito hermano y bendita hermana, lo que Dios nos revela con esta palabra viva, porque recuerde que la palabra de Dios son consejos, que todo lo que nos permite Dios es mandamiento para imitar y para seguir. Entonces, yo le había comentado que el practicar la bendita palabra de Dios, cuando termino mi discipulado, como lo vimos a los que van dando un seguimiento con Samuel, y luego Dios en todo ese trayecto como jóvenes nos da un ministerio y nos prueba con ese ministerio. Llega un momento que cuando somos fieles, después de un tiempo, Dios nos da el privilegio de ministrar con su bendita presencia y con una, personalmente, ya con la voz de Jehová en nuestras vidas. Ahora, de todas maneras, Dios nos sigue dando un crecimiento. Somos jóvenes y el crecimiento que nos va dando es hasta llegar a ser ancianos espirituales o tener la madurez espiritual como lo dice en el Nuevo Testamento. La madurez espiritual, según la Carta Universal a los Hebreos, es el discernir o el tener el conocimiento y el discernimiento entre el bien y el mal, lo que es del César y lo que es de Dios. El poder discernir de la mesa de Dios y de la mesa del diablo. Todo lo que nos es lícito y todo lo que no nos es lícito. Esa es ya una madurez espiritual. Pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que ya en el Nuevo Testamento el crecimiento lo da Dios. Yo ya le he hablado mucho de eso, espero que no se le olvide, porque estamos hablando no del cuerpo físico, estamos hablando espiritualmente y el único que nos puede dar crecimiento es Dios, de acuerdo a este fruto que Dios nos está permitiendo como consejo, imitar y seguir. Entonces, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Otro término muy importante, Jehová estaba con él. Mire, bendito hermano y bendita hermana, Dios estuvo alejado. Recuerde que estamos viendo un libro profético, como una sombra de lo que iba a venir. Dios estuvo apartado durante miles de años por el pecado de nosotros, de los seres humanos. Y el amor de Dios, mediante el pacto que nos trajo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, fue nuevamente una cercanía, fue nuevamente tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero es muy importante lo que la bendita palabra nos exhorta y nos aconseja. No entristezcas, no despiertes a ira al Espíritu Santo, el cual habita dentro de ti. No apagues el fuego de Dios que consume nuestra carne y consume los deseos de la... No lo apagues. Ahora, ¿cómo puedo yo despertar a ira o entristecer o hacer enojar a Dios o apagar el fuego? Con el pecado. El pecado, Romanos 3:23. El pecado paga un salario y es la muerte. Pero muchos no entienden eso. Y muchos dicen, no, ya somos salvos. No, Dios nunca nos deja. Dios nunca nos abandona. No, hermano. Efectivamente nunca nos abandona. El que lo corremos de su propiedad, que somos nosotros, porque fuimos comprar, somos nosotros. Porque sabemos que Dios es santo y que no puede habitar con el pecado. Y si yo desobedezco, estoy pecando y en automático estoy corriendo a Dios de mi vida. Ahora, aquí entonces estamos viendo cuando dice que el joven Samuel crecía y Dios estaba con él, vemos y meditamos un varón que guardaba los mandamientos de Dios y no pecaba.
y que no contristaba el Espíritu Santo. Y dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ahora, ya vimos que empezó Dios a tener una comunión y empezó a hablarle Dios directamente a Samuel. Y vimos lo que le empezó a hablar. De igual manera, a los que nos habla Dios, nos da mandamiento e instrucción con un alimento sólido sobre su obra, sobre lo que tenemos que hablar, sobre lo que tenemos que apacentar, decir y cuidar. Ahora, Samuel no dejó caer a tierra. Esto quiere decir que toda la palabra la guardó en su corazón y no la dejó caer a tierra. ¿Por qué? ¿Qué es dejar caer a tierra la palabra de Dios? Mira, hermano y hermana, Dios nos enseña a los que tenemos la cabeza de Cristo, a los que no practicamos el pecado, a los que nos da entendimiento, que para poder tener esta bendita palabra en el corazón, porque en este nuevo pacto Dios prometió que esta bendita palabra ya no la escribiría como en el primer pacto, en tablas y en pergaminos, sino que ahora la inscribiría en los corazones para que nosotros fuésemos una Biblia abierta delante de los hombres, en nuestros corazones. Pero claro que estas riquezas y estas bendiciones, que es la sabiduría de Dios, tienen un precio. Yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, para poder tener la sabiduría, necesito practicar cada mandamiento que Dios me va dando, es no echarlo a la tierra. Cada mandamiento que Dios me va dando, yo lo empiezo a practicar y Dios lo guarda en mi corazón. Le pongo un ejemplo, bendito hermano y bendita hermana. Yo tengo un hijo que quiero enseñarle a los 3 o 4 años, hacerle el hábito que cuando se levante o después de comer alguna comida física o antes de dormirse, hacerle el hábito de que se lave los dientes. Pero para poderle hacer ese hábito, yo lo voy a ayudar a mi hijo y le voy a estar recordando todos los días. Hijo, levántate, hijo, lava después de la comida. Le voy a estar diciendo. Si tengo un hijo obediente, lo va a hacer con gusto. Y después de 2 o 3 meses, mi hijo, ya en automático, se va a levantar y lo primero que va a hacer es irse al baño. Mi hijo, después de comer, en automático, ya sin pensarlo, se le hizo un hábito, lo primero que va a hacer es irse a lavar los dientes. Mi hijo, antes de acostarse, ya es un hábito, ya no le recuerdo, ya en automático después de cenar o después de irse a la cama, se levanta. ¿Por qué? Porque ya por practicar y ayudarle a practicar, ya lo tiene en el corazón. De igual manera nosotros, cuando viene alguien a este bendito camino, nosotros como madre estamos exhortando, recordando el pacto, recordando cada mandamiento que Dios le ha permitido a la ovejita para que la practique, y después de 3, 4, 5, 6 meses que la estuvo practicando, en automático entra a su corazón y en automático, mientras no peque y tenga el Espíritu Santo, lo va a practicar. Ahora, cualquier mandamiento que Dios nos da, que no hagamos, lo estamos echando por tierra, porque si no lo practico, no va a estar en mi corazón. Ya lo expliqué. Entonces, todo lo que Dios le aconsejaba, Samuel lo practicaba y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y eso es una riqueza, es un consejo que Dios nos da. Le voy a decir por qué es una riqueza el poder tener esta bendita palabra en mi corazón. Porque va a llegar el enemigo y el adversario y me va a querer engañar como muchos han engañado, que no tienen conocimiento de la verdad. Y yo le voy a poder decir, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solo adorarás a tu Dios. Cuando venga el enemigo a tratarme de engañar por medio del mundo, por medio de los impíos, por medio de los lobos disfrazados de ovejas, por medio de flechas incendiarias, entonces la riqueza de tener esta palabra y no dejarla caer es vida. Porque la revelación y tener la palabra me va a conservar mi vida de no ser engañado, como muchos han sido engañados. Bueno, entonces dice en el versículo 20, y todo Israel, todo el pueblo de Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ahora, recordemos que el pueblo necesitaba la verdad. Acuérdense que este pueblo lo estaban ya llevando a la muerte, a la maldición. Recuerde que Ofni y Fines y Eli, que permitía el pecado a sus hijos, el pueblo también estaba en pecado, como ya lo vimos. Ahora, aquí bendito hermano y bendita hermana, ¿cómo es que Israel, el pueblo, desde Dan hasta Beerseba, está hablando de todo el territorio de Israel, toda la tierra de Canaán, que antes no era de los hebreos, pero que cuando Dios los sacó de Egipto y los pasó a la tierra donde emana leche y miel y les dio esta herencia, está hablando de todo el territorio, de las 11 tribus que Dios les repartió, 12 tribus que Dios les repartió las tierras. Entonces, muy claramente nos dice Dios en el Nuevo Testamento que el árbol se conoce por sus frutos, que un árbol malo no puede dar buenos frutos y un árbol bueno no puede dar malos frutos. Así que hoy en el Nuevo Testamento, para que alguien que verdaderamente teme a Dios y que es pueblo de Dios se pueda dar cuenta de que si un representante es puesto por Dios o no es puesto por Dios, Dios nos ha dejado la riqueza y la bendición a los que creemos de poder tener vista para ver su fruto, y nos ha dejado la bendita palabra para saber cuál es el fruto que debe de tener un representante. Y lo dice, por ejemplo, en una de las epístolas de Timoteo, de la primera epístola de Timoteo, capítulo 3, nos habla del fruto que debe de tener un obispo, o sea, un siervo de Dios. Y nos dice que debe ser irreprensible, o sea, irreprensible, que el pueblo que conoce la ley no tenga con qué decirle usted está transgrediendo esta ley, irreprensible. Que tenga buen testimonio de los de afuera y de los de adentro. O sea, de los del mundo y de los de acá adentro. Porque de igual manera hoy usted debe de saber que muchos falsos representantes, el mundo sabe, los que no son cristianos, lo cochino y lo marrano que son, como el de Pare de Sufrir, Nazón y muchos otros que han dado un fruto para que la gente que no es cristiana no venga y se entregue al cristianismo. Entonces, debe ser irreprensible tanto afuera como los de adentro, como los que están adentro. Casado una sola vez, que sepa gobernar a su esposa, a sus hijos, que es su casa, porque si no tiene a su esposa y a sus hijos en sujeción, ¿cómo va a poder gobernar a 20, 30, 40 o 50 personas? Si no puede gobernar a su esposa y a sus hijos. Entonces, ahí está el fruto. Pero lamentablemente hoy, bendito pueblo de Dios, la gente no se da cuenta porque está ciega. Los discípulos no se dan cuenta de que en sus iglesias hay zarzas, de que hay un fruto del diablo, que están siendo engañados. ¿Por qué? Pues porque también de igual manera es un justo pago que Dios les dio, dejarlos en la maldad, dejarlos engañados, por no haber creído desde un principio
en la locura de la cruz, en la locura del evangelio, en la locura de que fuimos comprados. No creyeron. Bueno, entonces, este pueblo, a diferencia, porque también proféticamente, cuando nuestro Señor Jesucristo vino y cuando el primer pueblo empezó, que fueron los apóstoles y los que Dios dejó, el pueblo, mucho pueblo, empezó a conocer que Samuel y Pedro, era fiel, fíjese bien, era fiel profeta de Jehová. Ahora, dos términos, era fiel. Le acabo de decir que el discípulo tiene el mandamiento por Dios de conocer quién le da su palabra y a ver si es fiel. Y para ello, bendito hermano y bendita hermana, debo de vivir o de estar todos los días viviendo junto con el representante para poder ver su obra todos los días y no nada más llegar los domingos y que llegue y me engañe. Porque cuando dice Dios que el fruto, que el árbol se conoce por sus frutos, pues lo tengo que ver. Entonces, en el nuevo pacto, el mandamiento que Dios nos dio y lo que yo enseño es que las ovejitas que toman su cruz, que creen en la locura de la cruz, que salen del mundo, estamos unánimes todos los días, partiendo el pan fraternalmente, como lo dice en el libro de los Hechos. Y entonces, aquí las ovejitas que tienen unas 8 años, otras 6 años, otras más tiempo, y viven todos los días, saben a qué horas me levanto, qué es lo que hago, qué es lo que hago durante el día, cada hora, qué es lo que predico, qué todos los días, a dónde voy, a dónde salgo, cuánto tardo, todos los días. Entonces, pueden darse cuenta si soy fiel a Dios, si soy fiel de no tener otro amante, si estoy consagrado, y entonces ellos saben que si yo soy fiel, soy un verdadero profeta, porque la revelación, las profecías, se las da Dios a quien es fiel. Y el pueblo conocía que este varón era fiel. Conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Dice en el 21, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Así que Dios no se alejó, porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que cuando no hay sacerdocio, cuando no hay palabra, cuando no hay temor, cuando no hay conocimiento, cuando hay pecado, Dios se aleja. Y vamos a ver más adelante, en Segunda de Samuel, más bien en el libro de los Reyes, cómo el pueblo empezó a pecar y Dios se apartaba. Pero cuando hay un verdadero profeta y cuando Dios permite esa riqueza a un pueblo de un corazón que tiene hambre y sed de justicia, entonces Dios está en ese lugar, en esa congregación y con ese profeta. Vamos a empezar el capítulo 4, versículo 1. Y las profecías, bendito hermano y bendita hermana, que estos dos varones hicieron y le dieron conocimiento a Elí sobre la maldición y de igual manera a sus dos hijos sobre la maldición. Ahora, aquí, cuando Samuel empezaba a ministrar, el pueblo había pecado, recuerden, no se lo olvide, con Ofni, con Fines, el pueblo era pecador. Y yo le voy a decir que el pecado, aunque nos arrepintamos, Dios castiga todo pecado, no deja sin un castigo Dios al pecado. En Hebreos, capítulo 13, si no mal recuerdo 12, nos dice la bendita palabra que Dios a quien ama castiga y que a los que nos castiga son bastardos. Entonces, Samuel apenas empezaba a ministrar, pero el pueblo
ya había pecado. El pueblo nada más había reconocido que Samuel era fiel y que Jehová estaba con él. Hasta ahí. Ahora, vamos a ver el castigo y vamos a ver proféticamente lo que Dios profetizó con estos dos varones y luego con Samuel sobre Elí y sus hijos, la destrucción. Y vamos a profundizar para acomodar hoy lo espiritual a lo espiritual. Dice la bendita palabra en el 4:1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Eben Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Ahora, y Samuel habló a todo Israel. Bendito hermano y bendita hermana. Muy importante siempre profundizar cada enseñanza. Dios y su amor y la transformación que nos da cada uno cuando nos sacó de la muerte, cuando nos sacó de la amargura, fue con una condición. A todos aquellos que hemos tenido el privilegio de haber terminado en las manos de Dios, el discipulado, y que nos haya dado una forma, es con un solo propósito: ir a dar testimonio del camino de la verdad, ir a dar testimonio de Dios y de Cristo Jesús, ir a dar testimonio de la luz de Cristo. Recordemos que primeramente el Verbo, que es la palabra de Dios, palabra de vida, se encarnó en Cristo Jesús, y que nuestro Señor Jesucristo, en todo el tiempo que estuvo en el planeta Tierra, siempre dijo: yo no he venido a dar testimonio de mí mismo, sino he venido a hablar lo que oí de mi Padre. Eso es lo que he venido a hablar. Y cuando Jesús decía siempre esta frase: de cierto les digo, es que lo escuché de mi Padre, que es verdadero, y yo les vengo a transmitir no mis razonamientos, sino conforme me lo dio mi Padre. De cierto les digo. Ahora, aquí estamos viendo entonces cómo el ministerio verdadero es hablar al pueblo, hablar a las ovejas la verdad. Y ese fruto, o hablar con la verdad, es apacentar al rebaño. Porque la palabra es pan, pan de vida. El pan es Cristo Jesús. Y cada que nosotros enseñamos, exhortamos, amonestamos, redarguimos, corregimos y enseñamos para que la ovejita haga, está comiendo. Pero con la palabra de Jehová. Ningún razonamiento, ninguna mezcla de lo que no hay en la bendita palabra. Entonces, este varón hablaba la bendita palabra de Dios, porque Jehová se volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo en el 4:1. Y Samuel habló a todo Israel. Luego, punto y aparte. Muy importante siempre. Por aquel tiempo, en esta historia, salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Voy a profundizar, bendito hermano y bendita hermana, porque a mí Dios me dice, tengo el mandamiento de deshebrar y explicar toda enseñanza para los mansos. La Biblia es una sombra de lo que iba a venir. En la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, hubo guerras, en todo tiempo, desde Moisés, y en todo momento hubo guerras. ¿Por qué permitió Dios guerras? Si las guerras son horribles, si las guerras que hay ahorita, por ejemplo, en Gaza, en Israel, en Rusia, que son muy criticadas por el fruto que dan de dolor, de angustia, de desesperación y de destrucción,
¿por qué entonces en el Antiguo Testamento Dios permite a su pueblo guerras? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo, y el que sea un hijo de Dios va a poder comprender el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir y profecías vivas que se cumplen hoy. En aquel entonces tenían yelmo, tenían coraza, tenían calzado, tenían espada, y el pueblo, cuando no pecaba, estaba adiestrado por Dios para la batalla. Y siempre que el pueblo, cuando estaba en obediencia, salía a la batalla, Jehová de los ejércitos, que no ha perdido una sola batalla, a sus hijos, a los que guardaban los mandamientos, los prosperaba y vencían. Ya como una sombra también de que nosotros, en este nuevo pacto, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que hoy es espiritual. Seguimos teniendo a Jehová, que es Jehová de los guerreros, y nosotros seguimos siendo un pueblo de guerreros, de soldados, que estamos prestos para la batalla, pero que ya no tenemos lucha contra carne y sangre, como en el primer pacto, que fue una sombra de lo que iba a venir, sino hoy nosotros tenemos lucha, como dice en Efesios capítulo 6, no con sangre ni con carne, sino contra principados, contra huéspedes, contra gobernantes de las tinieblas, contra Satanás, sus enemigos y las iglesias de Satanás. Ahora, los filisteos, bendito hermano y bendita hermana. Ahorita voy a profundizar un poquito más. Los filisteos, ¿quiénes eran y quiénes representan en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir? Los filisteos habitaban en aquel entonces, antes de que Dios les diera la promesa de la tierra donde manaba leche y miel, que hoy es Israel. Todos los filisteos habitaban toda esta tierra que antes de que se llamase Israel, antes de que Dios se las entregase como promesa a las 12 tribus, se llamaba tierra de Canaán, antes de que fuera Israel. Y la tierra de Canaán era habitada por los filisteos, que se dividían en varios grupos. Amorreos, jebeseos, hititas, varios grupos, y eran guerreros diestros, guerreros violentos y guerreros asesinos, que nadie podía meterse o cruzar por su territorio, representando simbólicamente al mundo y a los demonios. Porque esa tierra prometida de Canaán, esa tierra prometida para el pueblo de Dios, si era fiel, que salió de la esclavitud de Egipto, esas promesas que Dios les hizo por medio de Moisés, de darles una tierra en herencia, en el Antiguo Testamento, representa también, como una sombra de lo que iba a venir, lo mismo. ¿Qué pasa cuando Dios me saca de Egipto por medio del Evangelio? Por medio de que por primera vez llegó a mi vida Dios con el Evangelio para que yo me arrepintiese y creyere. ¿Qué representa el bautizo en el Nuevo Testamento? Representa que Cristo Jesús como libertador me sacó de la esclavitud con gran poder y con gran mano, con su vida, me sacó de la obra, me sacó de la opresión de Satanás, ya no de Faraón, y me sacó del mundo. Ahora bien, me sacó y una vez que me dio vida, entonces Dios me dijo, si eres fiel, si cumples mis mandamientos, yo te voy a guiar a una tierra donde mana leche y miel. Hoy también tenemos esta promesa nosotros. ¿Cuál es esta promesa hoy simbólicamente como una sombra de lo que iba a venir? Hoy es, perdón hermanos que se me salió mi zapato, hoy es el campo que Cristo Jesús nos vino a traer como herencia, que es nada más ni nada menos
que el mundo. El tener la presencia de Dios para que con nuestros pies vayamos a evangelizar al mundo. Pero para ello necesito ser fiel, para ello necesito ser probado, porque los 40 días que este pueblo pasó en el desierto representa una prueba para ver si eran dignos de heredar la herencia. Pero también aprendimos y vemos que este pueblo fue pecador y que solamente 2 entraron a la tierra prometida, 2 de los que salieron de Egipto. Porque todos los que entraron a la tierra prometida fue una descendencia que nació en el desierto y no que salió de Egipto. Porque duraron 40 años y en el trayecto de 40 años, en el desierto, les nacieron muchos hijos que no estuvieron en Egipto. Entonces, todos los que salieron de Egipto, que transgredieron la ley, que fueron más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y hombres, murieron en el desierto por transgredir la ley de Dios. Y solamente 2 de los que salieron de Egipto, Josué y Galad, creo que es Galad, no recuerdo, pasaron a la tierra prometida junto con todos los que nacieron. Ahora, todo esto representa, bendito hermano y bendita hermana, los que nacimos de nuevo y los que, como dijo Pablo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Corran con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el galardón. Bien, cuando Dios me llamó, mi galardón, por lo que yo iba, es por la herencia del campo, de la herencia, que el campo es tener un ministerio el día de hoy, el campo es llegar a tener un don puesto por Dios y no por el hombre, para poder tener el privilegio de llevar el evangelio al mundo. Ahora, fíjese bien cómo concuerda todo. Este pueblo, cuando llegó a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, porque estamos hablando de los filisteos, habitaban gente mala, los filisteos, y Dios les dio la orden de ir a matar, de entrar y matar a todos sus habitantes que habitaban en esa tierra y quemar ídolos y matarlos y no dejar a nadie con vida ni tampoco un ídolo. ¿A qué se refiere esto hoy simbólicamente? Bueno, cuando Cristo Jesús vino y le dio la herencia a los primeros que fueron fieles, a los primeros que lo siguieron y tomaron su cruz, cuando Cristo Jesús murió y resucitó, les dio la herencia del campo y les dijo: ahora vayan a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he venido a enseñar a ustedes. Ahora, en el Nuevo Testamento, como una sombra, la tierra de Canaán es el mundo. Y en el mundo éramos hijos del diablo, estábamos manejados por el mal y el bautizo representa el Evangelio de Dios y la sabiduría de Dios representan una espada con la cual, cuando alguien llegó a mi vida con esta espada, penetró a mi alma hasta partirme las coyunturas, hasta partirme la carne y tocar mi corazón y morir voluntariamente al pecado, al mundo, por medio del bautizo, que es una muerte, y convertirme, y esa conversión quitó los ídolos que yo tenía. Por eso la bendita palabra es una sombra de lo que iba a venir. Por eso Dios les dijo: no dejen a nadie con vida. También por eso Dios nos dijo: vayan a todo el mundo, bauticen a todo el mundo. Bautizar es hoy que mueran al mundo y que Dios los resucite con la espada de Dios. Ahora bien, los filisteos, que eran hombres, se defendieron, porque de igual manera, cuando nosotros vamos con la bendita palabra, la oposición siempre va a estar en contra, pero la espada y la sabiduría de Dios
son más poderosas para vencer y para que se conviertan. Ahora bien, cuando el pueblo entró a esa tierra, entonces hubo una batalla para poder posesionarse de esa herencia de la tierra de Canaán y que fuera a pasar propiedad de los hebreos. De igual manera también, antes de que los apóstoles empezaran a evangelizar, el planeta Tierra era propiedad de Satanás y estaban bajo el imperio de Satanás. Pero cuando los apóstoles empezaron a ir a Europa, a Asia, y se empezó a extender el evangelio, ahora, bueno, estamos en apostasía, pero cuando empezó, después de 100, 200, 300 años que se empezó a extender el evangelio, el planeta Tierra y el mundo fue para Dios. Fue para Cristo, porque también de igual manera Cristo lo dijo, ¿verdad? Y antes de que venga Cristo, no vendrá Cristo, no vendrá por segunda vez Cristo, sin que se haya predicado el evangelio a todo el mundo. Bueno, entonces, ¿por qué existían todavía los filisteos? Si esto que le estoy diciendo fue en el Éxodo. Porque la bendita palabra nos enseña, también como una sombra de lo que iba a venir, que este pueblo, después de que Josué murió, fue pecador y perdonaba la vida de los filisteos para hacerlos tributarios, para que les dieran dinero, ¿verdad? Y los dejaron vivir. Así de igual manera, el día de hoy, nosotros también, lo que representa como una sombra, es que los del mundo saben que a muchos que van a las iglesias saben que yo soy un pastor, pero me dicen, déjame seguir en el mundo y te voy a dar tributo, te voy a dar diezmos y ofrendas y no me mates. No quiero el bautizo, no quiero la cruz, pero quiero seguir aquí. Entonces todo tiene simbolismo, hermano, mucha profundidad. Así que estos empezaron a pecar y no siguieron las órdenes de Dios, por lo cual les vino consecuencias de pecado. Por eso vemos que Elí y Ofni pues eran pecadores, ya el pueblo era pecador. Pero bueno, entonces por eso había filisteos y los filisteos siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. Y de igual manera, hoy, los que son enemigos de la cruz de Cristo Jesús son los que siguieron a Cristo, los que lo crucificaron, los que decían que demonio tenía, los que estaban en contra de su predicación, hoy son estos guerreros que buscan matar al pueblo de Dios. Bueno, entonces mire, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y me faltó hablar un poquito de la batalla en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, que nos pongamos el yelmo, la coraza, el escudo y la espada y el calzado. Bendito hermano y bendita hermana, nosotros hoy tenemos una guerra contra el enemigo de Dios, que es Satanás. Y claro que la iglesia, los representantes, somos los que salimos a la guerra para guardar a los niños, que son los discípulos, y a las mujeres que están en las iglesias, y a los ancianos. Los jóvenes y los ministros, los que Dios nos ha levantado, somos los que estamos peleando para que Satanás, como que anda como león rugiente a quien devorar, no se lleve ninguna oveja, y nosotros con la palabra, que es la espada, con la coraza que es de justicia, no pecando, con el escudo que es la fe, la certeza de que Dios está con nosotros, y con el yelmo de la salvación, que aunque Satanás me diga, mira, toma esto, yo le diga no, porque yo quiero salvación. Entonces, en todo momento, estamos en una batalla, porque Satanás ataca con flechas incendiarias, ataca por medio de falsos pastores y falsos profetas para contradecir a Dios, y cuando uno es engañado y practica algo que no está en la Biblia, muere. Bueno, entonces esa es la batalla que había. Y recordemos,
Las batallas las prosperaba Dios cuando no estábamos en pecado. Ahora, salieron a la batalla a encontrarse con los filisteos y acampó junto a Eben Ezer y los filisteos acamparon en Afec. Sí, claro, en aquellos entonces cuando iban a la batalla y salían de sus ciudades, pues tenían que acampar para que en el momento que se encontraran frente a frente se llevara a cabo la batalla. Dice en el versículo 2, y los filisteos presentaron la batalla a Israel y, trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Ahora, ¿por qué Dios no los prosperó? Recuerde que había pecado. Y nosotros no podemos vencer sin Dios. Ahora, los filisteos presentaron la batalla a Israel. ¿Qué es esto el día de hoy? Las iglesias que la Biblia y Dios y Cristo describen como sinagogas de Satanás, la obra de ellos es ir, vuelvo a repetir, en contra de la vida, porque la vida es guardar todos los mandamientos, la vida está en la cruz, la vida es apartarme, y estos son los que van con engaño, con la sabiduría de Satanás, que es una espada, para decir, como Satanás le dijo a Adán y Eva, no es cierto que vas a morir, Dios es amor, Dios sabe que si comes de este árbol vas a ser como Él. Y son iglesias que hablan de prosperidad, que hablan de grandeza, que hablan mentira y herejías. Y salen a la batalla, porque quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que en el tiempo que Dios me ha permitido esta bendita riqueza, siempre que las ovejitas iban a la palabra y se regresaban, había quien los esperara de otras congregaciones satánicas que se disfrazaban como ángeles de luz para salir con su sabiduría y a los débiles, a los que incrédulos, a los que pecaban, los herían y los mataban. O sea, hoy herir y matar es separarlos de Dios. Y sobre todo, cuando no tenemos la presencia de Dios, cuando empezamos a ser pecadores, es fácil que Satanás gane la batalla como hoy le está ganando, porque en las iglesias del diablo están llenas y las iglesias de Dios somos contados. Pero por el pecado. Les presentaron batalla a Israel y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Ya le dije qué es. Yo he visto a muchos que cuando pecan y no tienen la palabra, los otros y las sabidurías de Satanás los convence, porque cuando se habla, hablamos de la palabra contra Satanás y es una batalla con dos espadas. Pero cuando ya no tengo argumentos, cuando ya no me vencen. Mire, le voy a dar un testimonio para poder fortalecer las enseñanzas que Dios me está permitiendo. Alguna ocasión, alguien que se decía muy sabio, alguien que se decía conocer la palabra, me dijo que yo estaba pecando y que me arrepintiera, porque quiero decirle que en su momento, por el pecado, por practicar el pecado, Dios me permitió no tener una comunión con una persona que amaba yo mucho, ya de la tercera edad, y que por quererme meter cosas o tratar de convencer de cosas y de sabiduría que no estaban en la Biblia para que yo enseñara, como el mandar a los niños a las escuelas, y que empezó a ser un instrumento en la congregación para secretear y decir que no creyeran, entonces, con todo el dolor de mi alma, no me dejé ir y
con la espada de Dios a esta persona que me decía que tenía que honrar a un viejo, que tenía que honrar a una persona mayor que era como mi madre, que la tenía que honrar. Yo le dije y le saqué la Biblia y ahí está el defender y le dije, el que ame más a madre, a padre, a hermano, a hermana, el que ame más antes que a mí, yo vengo a meter espada, porque amar es hacer caso. Y si a mí la bendita palabra me dice que fui rescatado de la vana manera de vivir que recibí de mis padres, de mis familiares o del mundo, entonces cualquiera que me quiera separar, sea tía, sea una hermana, sea una anciana espiritual, sea lo que sea, un anciano, sea lo que sea, y me diga, hónrame, y haz lo que yo te estoy diciendo, y aparentemente parezca bueno, y la Biblia me enseña otra cosa, le voy a decir no. Y claro que me pudo haber engañado ese filisteo, me pudo haber engañado ese instrumento del diablo, me pudo haber engañado con palabras persuasivas, disfrazado de ovejita, sí, si yo no hubiera tenido conocimiento de la palabra. Y si no, yo no hubiera tenido conocimiento de la palabra, es porque estaba pecando y me hubiera vencido. Entonces le pongo ejemplos para profundizar, bendito hermano y bendita hermana, estas benditas enseñanzas, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron. La palabra herir es matar, ¿eh? Hirieron en la batalla, en el campo, como a 4,000 hombres. Otros quedaron vivos. Ahora, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, los ancianos, bíblicamente en el Antiguo Testamento, claro que era gente mayor, era gente que tenía 70, 80 años, que se les consideraba sabios por el conocimiento de tanto tiempo de la ley de Jehová. Hoy, espiritualmente, en este nuevo pacto, un anciano espiritual ya no es físicamente, sino hoy es espiritualmente. Un anciano espiritual es aquel que puede discernir entre el bien y el mal. Ahora, los ancianos no salían a la guerra. Los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? ¿Por qué nos ha herido delante de los filisteos? Y claro, esto es como enseñanza. Yo ya le dije el por qué los había herido. Nada más que muchas veces, bendito hermano y bendita hermana, cuando viene la maldición, uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Pues porque pecaste, ¿no? Como por decir también en los tiempos de Josué, en la primera victoria que Dios les dio, precisamente cuando los introdujo a esta tierra de Canaán, y la primera ciudad que Dios les entregó fue Nínive. Pero Dios les dijo muy claramente que les iba a dar la victoria sobre una ciudad que tenía unos muros impresionantes y que nunca había sido vencida, y que Dios les dijo que se las iba a entregar. Pero que cuando entraran a la ciudad no tocaran nada de sus riquezas, nada del oro, nada de sus ídolos, nada de joyas, nada. Que no tocaran nada, que eso era anatema. Anatema es que estaba prohibido tocar todas esas cosas. Fueron, los prosperó Dios, ganaron la batalla, pero hubo un necio, una familia de una tribu que desobedeció, y cuando vio oro y vio riquezas, la codicia, la avaricia, le ganó y sustrajo y fue y lo escondió en su tienda sin que ningún hebreo se diera cuenta de eso. A la siguiente batalla, el pueblo de Dios perdió. Y entonces Josué dijo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Entonces Dios le dijo, porque hay pecado, porque hay uno que pecó. Entonces, ahí vamos viendo, hay mucha enseñanza sobre eso. Por eso yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, cualquier duda que usted tenga, cualquier comentario sobre lo que Dios me permite enseñar,
no dude. Aquí están los teléfonos. Aquí está la dirección, yo se la doy si está en México o está cerca para poderle aclarar y profundizar y concordar cada enseñanza y fortalecerla para que usted no tenga ninguna duda. Ahora, entonces dice, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? Delante había pecado. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahora, no entendían que Jehová no estaba con ellos. Ahora, ellos decían, traigamos el arca de Jehová que está en Silo. El arca, yo ya le daba testimonio la vez pasada, que figurativamente como una sombra representa hoy la presencia de Dios, una caja de acacia, que ya le dije yo y ya profundicé, bendito hermano y bendita hermana, para no volverlo a profundizar, que estaba en el lugar santísimo, que contenía la vara de Aarón, el maná y la ley. Una urna bañada en oro con 2 querubines, que yo le dije todas las especificaciones, como una sombra de lo que iba a venir, que representaba la presencia de Dios. Ahora, aquí vamos a aprender 2 cosas. Una, el arca no se podía mover, al menos que Dios diera la orden. El arca, en el Antiguo Testamento, en los tiempos, no, estamos en el Antiguo Testamento, perdón. El arca, cuando Dios permitió salir del pueblo de la esclavitud de Egipto, y ahí fue donde Dios les dio las instrucciones de hacer un templo movible y el arca también. Y todo ese tiempo que caminaron fue movible. Pero de igual manera es muy importante declararle y decirle que el arca nadie la podía tocar. Que cuando Dios mandó construir el arca, Dios la mandó construir con argollas en las esquinas y en medio para que no tocara nadie el arca y pasaran unas vigas de oro, unos como palos de oro, entre los anillos y que los sacerdotes, sin tocar el arca, la pudieran trasladar en los hombros sin tocarla. Y todo tiene representación, porque Dios no puede habitar con el pecado. Y aquel que quisiera ver a Dios o tocar lo santo con pecado moría. Y en el primer pacto, Dios nos enseña con todas estas enseñanzas y nos profundiza que como todavía no había venido Cristo y que la sangre de los machos cabríos no pudo quitar el pecado del ser humano, entonces Dios no podía habitar con el ser humano hasta que viniera Cristo Jesús a derramar su sangre en la cruz. Entonces nos hizo santos y entonces pudiéramos tener una comunión con Dios sin morir. Pero le hago resúmenes, hermano, para profundizar. Entonces, ellos dijeron, vayamos por el arca. Y no dijeron, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? A ver, preguntémosle a Samuel, preguntémosle. Y claro que Samuel les hubiera dicho, tuvieron pecado, ¿verdad? Arrepiéntanse delante de Dios. Ah, no, metieron sus razonamientos. Y pensaron que yendo por el arca y trayéndole al área de guerra, trayéndole ahí, iban a vencer. Bueno, entonces dice, traigamos a nosotros de Silo. El arca estaba en Silo, en lo que es la tierra de Canaán, en la tierra de Jerusalén. Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, el arca del pacto, ¿no? Pactos viene para que viniendo entre nosotros, fíjese bien lo que dice, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y efectivamente, ¿verdad? La presencia de Dios siempre nos va a salvar de Satanás. Pero la verdad, bendito hermano y bendita hermana, esto que empecé yo a introducir para que viniendo nos salve, ya no me va a dar tiempo de profundizarlo. Me gustaría profundizarlo bien para poder entender. Se me ha ido ya la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza
número 14, y nos vamos a quedar aquí en este versículo 3, al final donde dice, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Así que por lo pronto yo le mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios lo permite, y gracias.